Hola y bienvenidos a Simple Spanish Now. Soy José Alberto y estoy muy contento de tenerte de vuelta en la clase 3. En las clases anteriores aprendimos a saludar, despedirnos y presentarnos en español. Hoy vamos a dar el siguiente paso. Aprenderemos a expresar cómo nos sentimos. Descubriremos los verbos estar y sentirse y varios estados de ánimo para decir si estamos felices, tristes, nerviosos o emocionados. Carlos continúa su aventura y hoy hablará con su profesora Amanda y conocerá a nuevos compañeros de clase. Todos ellos compartirán cómo se sienten y tú aprenderás a hacer lo mismo. Como siempre, te invito a visitar nuestro sitio web, donde encontrarás el blog con explicaciones detalladas, vocabulario y PDFs con ejercicios para practicar lo aprendido. No olvides revisar la descripción para todos los links importantes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo me ayuda muchísimo a continuar compartiendo el español contigo. Empecemos con esta emocionante clase sobre los estados de ánimo en español. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a descubrir cómo decir si estamos felices, tristes, nerviosos o contentos. Y acompañaremos a Carlos en su nueva aventura. Ahora repite después de mí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Puedes usar el verbo estar para expresar tu estado de ánimo. Este verbo es muy importante y tiene varios usos, como son preguntas sobre el estado, ¿qué tal estás? ¿Cómo está usted? También para expresar estados de ánimo o condiciones temporales. Estoy bien, gracias. Ustedes están enfermos. Y recuerda, el verbo estar es irregular en tiempo presente del modo indicativo. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Yo estoy, tú estás, usted está, él está, ella está, nosotros estamos, nosotras estamos, vosotros estáis, vosotras estáis, ustedes están, ellos están y ellas están. Recordemos algunas preguntas útiles. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal está? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Puedes responder diciendo contento, contenta, muy contento y muy contenta. Recuerda que también puedes utilizar adjetivos que no cambian de género, como feliz, alegre, bien. Puedes decir también molesto, enojado. Vamos a practicar. ¿Cómo está usted? Estoy contento hoy. ¿Qué tal está? Justo ahora estoy contenta. ¿Qué tal? Ahora mismo estoy alegre. También puedes utilizar el verbo sentirse. ¿Cómo se siente usted? Me siento enojada. ¿Qué tal se siente? Me siento muy enojado en estos precisos momentos. ¿Y qué tal te sientes? Justo ahora me siento muy molesto. Y no olvides estas expresiones de tiempo que te resultarán muy útiles. Hoy, ahora, ahora mismo, justo ahora, en estos momentos, justo en estos momentos y en estos precisos momentos. Vamos a conocer y pronunciar algunos estados de ánimo: asustado, aburrido, cansado, hambriento,
sediento, confundido, preocupado, enamorado, excitado, emocionado, avergonzado, apenado, molesto, enojado, contento, feliz, alegre y bien. No olvides agregar la letra S para formar el plural cuando el adjetivo termine en vocal, como es el caso de asustado, asustados. Y agrega siempre ES cuando el adjetivo termina en consonante, como es el caso de feliz, felices. Ahora vamos a practicar. Completa las oraciones usando los verbos y los adjetivos correctamente. Tienes unos segundos para pensar. Ahora vamos a revisar. Nosotros estamos enojados ahora mismo. Ellos se sienten muy cansados justo ahora. Tú te sientes muy feliz en estos precisos momentos. Lucas está hambriento justo en estos momentos. María y Lucía están preocupadas hoy. Ahora vas a ver un video y responderás a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama la profesora? ¿Quiénes son los nuevos estudiantes en la clase? ¿Cómo se siente Ernesto en su primer día de clases? ¿Carlos está feliz o triste? ¿De qué país es la profesora? ¿Quién está asustada? Hola, buenos días, chicos. Me llamo Amanda. Soy su profesora de español. Vivo en la Ciudad de México y soy mexicana. ¿Cómo están hoy? Hola, profesora. Yo estoy bien y me siento alegre porque estamos todos juntos. Muy bien, Carlos. Mariana, ¿cómo te sientes hoy? Hola, profesora Amanda. Estoy un poco asustada porque soy nueva, pero también estoy emocionada. Gracias, Mariana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy un poco nervioso porque es mi primer día, pero también me siento contento. Qué bien, Ernesto. Carlos, ¿cómo te sientes hoy en la clase? Yo estoy feliz porque tengo amigos aquí. Qué bueno, Carlos. Mariana, ¿cómo te sientes ahora con tus compañeros? Ahora me siento más tranquila y feliz. Muy bien, chicos. Estoy feliz porque ustedes están aquí. Bienvenidos a la clase. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, profesora Amanda. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Hola, buenos días, chicos. Me llamo Amanda. Soy su profesora de español. Vivo en la Ciudad de México y soy mexicana. ¿Cómo están hoy? Hola, profesora. Yo estoy bien y me siento alegre porque estamos todos juntos.
Muy bien, Carlos. Mariana, ¿cómo te sientes hoy? Hola, profesora Amanda. Estoy un poco asustada porque soy nueva, pero también estoy emocionada. Gracias, Mariana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy un poco nervioso porque es mi primer día, pero también me siento contento. Qué bien, Ernesto. Carlos, ¿cómo te sientes hoy en la clase? Yo estoy feliz porque tengo amigos aquí. Qué bueno, Carlos. Mariana, ¿cómo te sientes ahora con tus compañeros? Ahora me siento más tranquila y feliz. Muy bien, chicos. Estoy feliz porque ustedes están aquí. Bienvenidos a la clase. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, profesora Amanda. ¿Pudiste responder las preguntas? Vamos a comprobar. ¿Cómo se llama la profesora? La profesora se llama Amanda. ¿Quiénes son los nuevos estudiantes en la clase? Los nuevos estudiantes son Mariana y Ernesto. ¿Cómo se siente Ernesto en su primer día de clases? Ernesto se siente un poco nervioso y contento. ¿Carlos está feliz o triste? Carlos está feliz. ¿De qué país es la profesora? La profesora es de México, de la Ciudad de México. ¿Quién está asustada? Mariana está asustada. Y así llegamos al final de nuestra tercera clase. Hoy hemos aprendido a expresar cómo nos sentimos en español utilizando los verbos estar y sentirse, junto con un vocabulario rico en estados de ánimo y expresiones de tiempo. Ahora puedes decir si estás feliz, triste, emocionado, contento o nervioso. Y también puedes preguntar a otras personas cómo están y cómo se sienten. Esto te permitirá tener conversaciones más profundas y personales en español, como vimos en el diálogo entre la profesora Amanda, Carlos y sus compañeros. Te invito a practicar usando estas expresiones todos los días. Cada mañana pregúntate, ¿cómo me siento hoy? Y responde en español. O si estás con amigos que estudian español, pregúntales, ¿cómo te sientes hoy? Y anímales a responder. En nuestra próxima clase estudiaremos el género y el número de los sustantivos en español. Descubriremos por qué algunos objetos son masculinos y otros femeninos y cómo formar el plural correctamente. Es un tema fascinante que te ayudará a hablar español de forma correcta. Si este video te ha resultado útil, me ayudarías muchísimo con un like, suscribiéndote y compartiendo con amigos. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Me encanta saber cómo va tu aventura aprendiendo español. Recuerda visitar nuestro sitio web para encontrar el blog detallado de esta clase, imágenes del vocabulario y ejercicios en PDF para practicar lo aprendido. Muchas gracias por acompañarme en esta tercera clase y espero que ahora te sientas feliz y emocionado por todo lo que has aprendido. ¿Cómo te sientes ahora después de esta clase? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en la clase 4. Hasta pronto.